alegro de que estén acá. Yo sé que la gran mayoría no está con el diferencia, pero el público se agradece. Hoy vamos a presentar un caso que nos facilitó nuestra querida doctora Elka. Ella es quien lo trató y vamos a hablar lo que es el queratoquiste odontogénico. La lista está por ahí en algún lugar, no lo sé. Porfa, saben que los que están en clínica les interesa mucho anotarse para que den un poquito de prioridad a ellos, ya que la gran mayoría son los preclínicos, ciclo básico. Y las personas que tienen la particular que se inscribieron, la chica está allá afuera, para que si no se anotaron, no escanearon el código, vayan y lo hagan. Nada, los dejo con mis compañeras. Disculpen. Traten de ir pasando y poniéndose en alguna esquina para que se tengan afuera. Sí. Tírense en el piso. Aquí adelante hay mucho espacio vacío, se pueden sentar. Voy a suponer de que saben un poco y no quieren decir nada, pero el queratoquiste odontogénico no es más que un quiste benigno del desarrollo que se puede encontrar en cualquier etapa de la vida. Este normalmente se localiza en lo que es la zona posterior, en la zona de los terceros molares. Este puede invadir el ángulo de la mandíbula, como también extenderse al cuerpo y a la cara. El día de hoy, como ya dijo mi compañera Génesis, vamos a presentar un caso clínico que tenemos el privilegio de tener a la doctora Elka aquí, que es una de las que nos facilitó el caso. Este es un caso clínico presentado en Lima, Perú, en el 2024. Siguiente. En la anamnesis de la paciente es una paciente femenina de 31 años de edad. En cuanto a su motivo de consulta, esta refiere que era la tercera vez que le salía, por decirlo así,
profesión de una profesión agresiva, lleva 16 años con la misma y como ya les mencioné, en cuanto a sus síntomas y signos, solamente presentaba una secreción amarillenta en la zona que tenía el que era en la zona posterior superior izquierdo. Entonces, para ponernos un poco en contexto, la paciente en el 2008 prefiere haber ido al odontólogo por la razón de que ella ya tenía el quiste. ¿Qué sucede? Le realizaron una exodoncia de la pieza 2.8 y la enucleación del mismo. Posterior a esto, también le realizaron la exodoncia de los terceros molares que quedaban en boca. La paciente se le recomendó que tenía que ir a controles durante 2 años y no presentó ninguna recidivia de ellos. En el 2018 la paciente ya se había mudado a Chile y allá ella fue al odontólogo. ¿Qué sucede? Allá presentó una inflamación de la mucosa, como ya les mencioné, a nivel posterior superior izquierdo y refiriendo que tenía una secreción amarillenta. Allá le indican radiografías y tomografías y tenía una recidiva del queratoquiste odontólogo. Le realizaron la marsupialización del mismo, la enucleación del mismo y la paciente posterior a eso acude a consulta cada 6 meses. En el 2020 la paciente tenía que ir a controles y no presentó recidiva. En el 2021 acudió al cirujano bucomaxilofacial, le indicaron sus controles a los cuales ella no asistió. Entonces, en cuanto a sus funciones biológicas, el queratoquiste no presentó ninguna alteración. En cuanto a sus antecedentes personales, no había nada que se le contribuyera al mismo. Y en sus antecedentes estomatológicos, los que ya mencioné, y presentaba restauraciones, profilaxis, extracciones y anestesia dental. Sí. Entonces, en el examen clínico extraoral podemos observar que es una paciente que presenta, bueno, no lo podemos observar ahí, pero es una paciente que tiene un predominio abdominal. En su historia se dedujo que la paciente tenía un déficit cognitivo, una paciente de 75 kilogramos y de una estatura no muy alta. Entonces, en el examen clínico intraoral, la paciente presentaba una gingivitis generalizada, eventulismo parcial y algunas restauraciones que se encontraron en un estado regular. En cuanto al diagnóstico presuntivo, y de acuerdo al diagnóstico estomatológico, como ya mencioné, queratoquiste odontogénico con recidiva en el segundo cuadro. En esta zona. Si no lo van a ver mucho mejor en la radiografía, pero en la zona posterior es superior. ¿Qué pensás? Y de igual manera, aquí, en esta zona, Bien, ahora vamos a analizar el caso desde el punto de radiografía panorámica y imágenes de tomografías computarizadas. Bien, aquí tenemos las 3 panorámicas que se tomaron en los distintos años de los que hablamos en la historia clínica. Primero está el 2018, que fue cuando ella acudió luego del 2008, o sea, por primera vez, cuando estuvo en Chile. Y aquí podemos ver que se ve una discontinuidad del seno maxilar y se ve una zona radiolúcida. Aquí fue donde ellos extrajeron el tercer molar. Aquí fue cuando se decidió, debido a la expansión de la lesión y la forma en la que se podía gráficamente, realizarle la marsupialización del mismo, que es básicamente una cirugía no
baje de tamaño sin necesidad de realizarle o una segmentación o una regulación del mismo. Entonces luego se le hizo el control en el 2021, de igual forma se sigue visualizando la misma zona irregular en la zona posterior superior izquierda. Sin embargo, a comparación de cómo se ve en el 2018, sí se puede ver que la lesión disminuyó un poquito el tamaño. Sin embargo, igual se le recomendó volver a los 6 meses para ver si esto iba a seguirse viendo de la forma que se había más o menos visto. Sin embargo, ella no acudió a los controles, como ya se mencionó en la historia clínica. Entonces, ella volvió fue luego en el 2024. Esta es la última panorámica. Si se dan cuenta, en el 2018, aquí en la zona de donde estaba el tercer molar, se puede ver aquí una pequeña sección vertical y aquí se ve una discontinuidad. Aquí ya se puede ver que se entró un poquito, o sea, se vio y se puede ver un trabeculado óseo. Y aquí también se puede ver ese trabeculado, pero es irregular y se sigue viendo una zona un tanto extraña, radiográficamente. De igual forma aquí podemos ver la discontinuidad del seno maxilar, la cortical bien delgada, y podemos ver también cómo estos dos dientes afectaron de posición. Entonces aquí tenemos las imágenes de tomografía axial computarizada, donde podemos ver aquí el seno maxilar, la discontinuidad de la que hablamos, compárenlo con el lado derecho, donde se puede ver bien delimitado por una vertical, en este caso hiperdensa, y del otro lado no se puede observar dicha continuidad del seno maxilar. De igual forma aquí podemos ver esta zona y allá arriba, bueno, yo no llego y ya no. Sí. Estas son más imágenes tomográficas, se puede ver cada diente, los tres que están involucrados, en el 2.5, 2.6 y en 2.7 se puede ver desde absorción radicular, o sea, el quiste va a afectar tanto a la posición de los dientes como a las raíces de los mismos. Estas son más imágenes, se puede ver allá arriba igual, la discontinuidad, la reabsorción radicular, aquí se puede ver perfectamente. Miren a dónde viene este diente, miren este. Aquí podemos ver un corte axial y de igual forma esta zona y ya más de lo mismo. Básicamente en el examen de la panorámica y de las tomografías se observó esta discontinuidad, se observó que no estaba en una regeneración ósea, o sea, el quiste no estaba cediendo y que definitivamente habría que volver a intervenir a la paciente. Entonces, como le dije, la construcción imaginológica fue que había una persistencia de la lesión benigna y debería desarrollarse una recidiva. Entonces, estos son otros casos, no es la misma paciente, pero es para hacer una correlación de que hay casos parecidos en la literatura. En este caso, este quiste incluso pudo extenderse hacia el hueso esfenoide. En este caso, estaba asociado a un tercer molar. Lo pueden ver aquí, donde este estaba totalmente retenido, muy hacia arriba, incluido muy hacia arriba. Podemos ver aquí de igual forma la comparación de los senos maxilares. Podemos ver que en su interior tiene una imagen hipodensa. Sin embargo, en este podemos ver que está ya exodensa y se puede ver esta imagen hiperdensa. Aquí es el diente que está incluido. Se nota también una expansión del seno a comparación del lado izquierdo. Aquí lo podemos ver en otro corte. Aquí este es el diente y aquí nuevamente es el diente. Aquí está, por así decirlo, vacío y aquí se ve que está relleno. Estos son otros cortes. Se le hizo un tratamiento igual al que se lo hizo a la paciente en el 2008, pero en este sí se pudo observar una regeneración ósea. Lo podemos ver aquí en un control que se hizo luego de 20 meses. Ven ahí cómo ya se ven los senos, ven ahí cómo se veía que está cerrado.
aquí se ve perfectamente, miren cómo estaba toda la cortical de una forma discontinua y de aquí pueden ver cómo se regenera. Entonces, el diagnóstico clínico imaginológico fue que tenía un teratoquiste odontogénico recurrente en el segundo cuadrante. Entonces, en el plan de tratamiento, lo que se hizo fue la prequirúrgica, que es donde se va a organizar todo el procedimiento para la cirugía. Se trató con cardiología, con anestesiología para rectificar o confirmar que el paciente esté en excelentes condiciones para poder entrar a la cirugía. Luego, en el plan quirúrgico, lo que se hizo fue una recesión radicular maxilar superior en el segundo cuadrante, que fue lo que se le realizó con una transposición de bola adiposa de Bichat. Ustedes se preguntarían qué es eso. Esto es un procedimiento quirúrgico que se utiliza para reponer todo tejido que está aquí en la mejilla o algún lugar que tenga alguna como problema óseo, que sea como para sustituir el tejido que está dañado. Y el cierre en doble capa, que es el tipo de técnica quirúrgica que se utilizó para la hora de la cirugía. Entonces, aquí está el sistema de clasificación que se utiliza para este tipo de lesión. Aquí podemos ver que se clasifica en 1, 2, 3, 4, 5 o 6, A, B, C y D. Entonces, en este caso, según lo que tengo entendido, se utilizó la clasificación 1B. Aunque no esté en el mismo sector de la cirugía, ese fue el tipo de, porque podemos ver que fue en el segundo cuadrante, pero tenía más o menos este tipo, que fue en la parte posterior y fue en esta parte aquí que va. Sería 1B. 2 o 2B. Toda la zona de la región del Maranhão. Bueno, sí, sería 2B. Entonces, aquí está todo el procedimiento quirúrgico que fue que se hizo que se explicó todo. Entonces, aquí podemos ver cuando comenzó la cirugía. Aquí está explicando todo el tejido o la lesión. Aquí podemos ver, aquí ya se explicó. Aquí está toda la parte afectada y aquí está la de la sutura. Aquí podemos ver que en la radiografía que mostró mi compañera se veía que llegaba hasta el premolar o casi llegando al canino. Aquí está toda la parte de la lesión. Aquí está en la parte que le decía en el plan quirúrgico, que era la parte del cierre hermético de la lesión. Una pregunta, no para ti, sino para todos. ¿Por qué creen que se tuvo que extraer todos los dientes que estaban involucrados y no solo se extrajo la lesión? Allá no. ¿Puedo decir yo? Primero, si alguien dijo en el público, pregúntenle a mí. Porque se puede, si no se hace una excepción completa, o sea, total, de la lesión, puede volver a regenerarse. Esa parte que queda. Puede haber recidivo. Pero no en todas las lesiones él tiene el mismo comportamiento. Pero esta lesión, por lo que se está exponiendo en el día de hoy, es que casi siempre hay recidivo. Y que en ese caso ya se han intentado las otras opciones. O sea, al principio solamente se retiró el diente que se incluyó, que era el premolar. Luego se intentó hacer con marsupilización, como ya con uno de esos tratamientos conservadores, entre comillas, más o menos, se logró que pare, pues se tuvo que llegar ya a la última opción, que para evitar ya recidivo en el futuro. Yo tengo otra pregunta, realmente. Si radiográficamente se observaba que impactaba todos los molares en el lado posterior, desde el 2.6 hasta el 2.8, ¿por qué se hizo específicamente como plan de tratamiento iniciativo una incisión? Si se estaba, o sea, si solamente le estaban haciendo, quitando una parte, una parcial, el tercer molar radiográficamente era el que menos se ve impactado dentro de la lesión juvenil, porque esa no era la imagen inicial. O sea, acuérdate que esas parámetras que estaban ahí cuando ya cambió de país y se trató ya en otro centro. O sea, la imagen inicial que fue en el 2008 no está. A lo mejor en esa lesión inicial, que lamentablemente no la tenemos, sí estaba ya centrada en esa zona del tercer molar. Y por eso se hizo ese abordaje de solamente extraer esa pieza. Pero la estamos viendo que es la recidiva de la lesión, o sea, no es la lesión inicial. Y que en el caso no se tiene, toda la información que se dio del principio del caso fue la información que dio la paciente. Claro, no es como decía mi compañera, no solamente tiene radiografía del 2018-14, perdón, en adelante. Que ahí fue donde se comenzó a ver cómo se trataba la lesión. Entonces, cuando ya vio que no había solución, fue que se extirpó toda
ya a partir de ahí se toma la decisión. Y que se recurrió primero a todo eso para ser conservadores, o sea, porque lo ideal es que el paciente tenga todo su órgano frente al escala. Y recuerden que los pacientes a la hora de decir cirugía, extraer, no siempre están de acuerdo, aunque le digan que usted tiene tal cosa, por tal y tal condición, ellos siempre quieren que vayamos de lo más conservador a lo menos. Entonces ellos primero quizás, entiendo yo, que decidió el tratamiento más conservador y luego ya... No, claro, porque la edad también que tenía la paciente. Y cabe mencionar otra cosa, que cuando hay una lesión quística, lo primero que se hace como una opción conservadora es que se hace una marsupialización de esta lesión para que esa lesión disminuya y al momento de retirarla completa no haya que ser tan agresivos con la anatomía del paciente. Claro, porque se tiene que tomar un margen de error. O sea, los ciclistas son Hay que darle prioridad a todas las lesiones reaccionan. y que como cuando se hace la extracción, no se quita solamente el tamaño de la lesión, se deja un margen, porque como eso no tiene residuo, hay que tratar de disminuir esa posibilidad. Por eso se disminuye primero el tamaño. Y se han visto casos que no, o sea, se quita solo la porción afectada y luego con el tiempo vemos que hay recidiva. Entonces, por eso se hace eso para luego tratar de quitar la lesión. Entonces, en el estudio anatomopatológico, aquí tenemos, esta fue la porción retirada o estructurada. Entonces, aquí ustedes van a ver mucha manchita, yo sé, ustedes lo van a entender. Por aquí lo más importante que ustedes vean en este corte es la tinción, que es la tinción, donde ustedes ven la tinción más fuerte, que sería la morada, eso significa inflamación. O sea, cuando la sangre, ¿cómo se dice en términos que me pueden entender? Como que las arterias se van presionando, se van coagulando y lo que va presionando son procesos inflamatorios. Esos son cortes diferentes que se fueron evaluando. Mira, aquí podemos ver que el que está más teñido está más fuerte. Miren, aquí podemos ver todo eso significa inflamación. Y podemos ver partes que ya están más claritas. Esto era ya que se iba evaluando en lugares o zonas que no están tan afectadas por la lesión. Ustedes pueden ver aquí en esta parte, solo esta parte, la parte que ven como un lado más fuerte, más intenso, la parte afectada. Aquí vemos diferentes cortes. Entonces, en el diagnóstico, entonces, de eso es el atoquito ontogénico con cambio inflamatorio, que era lo que les decía, que se presentaba con la tinción morada. Y sinusitis crónica maxilar. Entonces, yo realizo obviamente un control a la paciente a ver cómo estará respondido luego de la intervención quirúrgica. Se hizo a través de tomografías computarizadas. Aquí tenemos una comparación de las fotografías del 2021, que fue las que vimos ahorita. Y esto fue luego de ya hacer la intervención. Pueden ver que hay ausencia de los dientes. Y aún así, que era lo que les en comparación de los otros casos, no se ve una regeneración del trabeculado completa o satisfactoria en su totalidad. Pero sí se ve la comparación del patrón que tenía en el 2021, si hay una ligera recuperación. Esta es otra imagen, cabe otro corte, exactamente coronal. Cabe destacar que en este caso, el piso de las fosas nasales, de la cavidad nasal, nunca se vio afectado. Esto solamente afectó principalmente el seno maxilar y ya las regiones auriculares. Y ya aquí esta es la imagen de seguimiento. Ok, bien, entonces nosotros ahora les vamos a comentar un poquito sobre la revisión de la literatura. Le vamos a presentar dos artículos. Ok, el primer artículo es acerca de la evaluación de los factores histopatológicos para prever lo que son las tasas de recurrencias del queratoquiste ontogénico. Y el objetivo de este estudio fue evaluar los factores histopatológicos para prevenir o para ver la recurrencia del queratoquiste ontogénico. Entonces aquí tenemos un materiales y métodos que se evaluaron 10 casos del queratoquiste ontogénico recurrente que se tomaron del archivo del Departamento de Patología Maxilofacial. Primero fueron evaluados basándose en sus
de los factores histopatológicos del caracterquiste odontogénico antes de la recurrencia y después de la recurrencia. Y también en la tabla número 2 nos habla de un análisis comparativo de la inflamación del estroma del caracterquiste odontogénico antes y después de la recurrencia. Ok, entonces también tenemos dos gráficos. En el primer gráfico se nos habla acerca de la distribución de los factores histopatológicos epiteliales del caracterquiste odontogénico antes y después de la recurrencia. Y en el segundo gráfico se nos habla de la frecuencia de la distribución de las características histopatológicas del estroma conectivo en el caracterquiste odontogénico antes y después de la recurrencia. Okay, entonces tenemos que estos caracterquistes odontogénicos se pueden observar en una edad media más baja en comparación a los pacientes no recurrentes. La incidencia del caracterquiste odontogénico fue mayor en el sexo masculino, pero la tasa de recurrencia fue mayor en el sexo femenino, lo que fue estadísticamente significativo. Los quistes hijos se observan ligeramente más en los pacientes recurrentes. Y en todas las muestras con recurrencia se muestra lo que es la inflamación, que lo mencionó nuestra compañera ahorita. Entonces aquí se ve una flecha amarilla, y esa flecha amarilla lo que está señalando es básicamente una célula inflamatoria. Ok, entonces, según los resultados, el caracterquiste odontogénico es más recurrente en pacientes femeninos. Se nota que tienen radiografías multiloculares, inflamación difusa y mitosis en la región basal. También se puede decir que la recurrencia se puede predecir por distintas cosas como el foramino denso, la presencia de quistes satélites, producción nodular del epitelio, entre otros. Y se espera que esta situación y que esta información sea útil para predecir la recurrencia en otros casos. El diagnóstico definitivo entonces de la paciente de ahorita es que ella tiene 31 años de edad, no tiene ningún tipo de, o sea, ya aún no tiene ningún tipo de problemas sistémicos, y las condiciones estomatológicas que ella presenta es el caracterquiste odontogénico recurrente en el segundo cuadrante con cambio inflamatorio y sinusitis crónica en el maxilar. Entonces, chicos, ¿qué es lo que pasa? Lo veo apagado todito, con celular, con la cabeza abajo. ¿Qué es lo que sucede? Estamos acabando ya, pónganle algo a la cosa. Seguimos, la última revisión. La mejor de la Bien. Entonces, el objetivo de este estudio fue identificar indicaciones clínicas y patológicas para la resección radical de un caracterquiste odontogénico, que fue lo que se hizo en la última intervención de esta paciente de vimos. Entonces, la tasa de recidiva de resección radical fue muy baja, fue de un 2,1%, y varios autores notificaron que no hubo recidiva tras la resección. Entonces, en los resultados de este caso vimos que son 35 casos de caracterquiste odontogénico que se sometieron a resección radical. Se propuso un protocolo para el tratamiento de caracterquiste odontogénico mediante la resección segmentaria en las siguientes situaciones. Segmentaria quiere decir que primero se trata de bajar un poco la inflamación y después entonces se va a ir quitando parcialmente. En caracterquiste odontogénico primario, que presenta comportamiento clínico agresivo, como perforaciones múltiples o extensión a los tejidos adyacentes y lesiones multiloculares. Caracterquiste odontogénico radicular con o sin perforación cortical. Cuando la lesión primaria o recidivante con radiolucencias múltiples se extiende más allá del borde inferior de la mandíbula. Entonces, a partir de los hallazgos de esta revisión, es importante señalar que la resección segmentaria o marginal tiene su lugar en el tratamiento de caracterquiste odontogénico. Las primeras indicaciones de resección radical deducidas en los estudios incluidos fueron, voy a mencionar algunas, no todas, porque hay muchas. Caracterquiste odontogénico
primario agresivo que afecta el hueso basal, mandibular, sin 1 centímetro de hueso basal normal. Queratoquiste odontogénico que invade el seno maxilar con perforación ósea y afección de tejidos blandos, la musculatura pterigoidea o base del cráneo, quistes multiloculares grandes mayores a 5 centímetros que afectan la región de la rama mandibular. Aunque en numerosos casos se ha demostrado que la tasa de recurrencia después de la resección radical es muy baja, que es un 4,2, tiene una morbilidad significativa. Y rara vez es la primera opción de tratamiento para una lesión benigna como el queratoquiste odontogénico. Eso fue lo que hablamos al principio, que preguntaban que por qué no se hizo la resección radical desde el inicio, y es porque hay que tratar de ser conservadores en la mayoría de casos. Si vemos recidiva es que vamos a recurrir a una resección radical. Por lo general, la resección radical se reserva para lesiones que han recurrido después de múltiples cirugías conservadoras y donde los queratoquistes ya no están contenidos dentro del hueso. Eso es todo, gracias. Orden en el aula. Señores, ¿qué les pareció la presentación? Quiero saber si hay alguna duda sobre el tema. Sí, mejor. El diagnóstico que se llevó del paciente muchas veces sería un Hugo, no te escucho. estoy preguntando a la doctora que. Hugo, tienes emoción. Estoy preguntando que en el paciente hubo un diagnóstico múltiples veces de sinusitis maxilar crónica. Quería saber si esa sinusitis fue causada directamente por el queratoquiste o fue una condición que ya la paciente traía desde la primera visita, o por lo menos desde la visita de 2014, porque también había mencionado, que la lesión no abarcaba la cavidad nasal, pero la pared que dividía cavidad nasal del tejido era muy fina ya para la revisión de 2018. Ok, vamos a responderte enseñándote la imagen. Eso. Ok. ¿Qué ven en la primera imagen? En el seno maxilar. O sea, si hoy ustedes no hubiesen visto lo que fue la toquiste y estamos haciendo un informe radiológico allá abajo, ustedes me dicen que hay algo. Levantando la mano. El seno que está neumatizado. Yo hubiese pensado en El seno está neumatizado. Entonces, aparte de que el seno está neumatizado, ¿qué más vemos ahí? A eso debemos de llevar mucho. ¿Qué tenemos que? Aparte, dentro del seno, ¿qué vemos? Aquí, ¿qué se ve? Es un quiste de retención mucosa. Un quiste de retención mucosa. Un aplauso. Ahí podemos ver que puede que antes de que se despegue el tercer molar ya tenía un engrosamiento o un quiste de retención mucosa, que pasó a ser ya una sinusitis porque está grabado por el queratoquiste, ocurrió después. No es lo mismo un quiste de retención, un engrosamiento mucoso que una sinusitis. Una sinusitis, aparte del engrosamiento, tenemos sintomatología y que puede haber secreción. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda, sugerencia? Entonces, ¿no sabe por qué la recurrencia es mayor en mujeres que en hombres? No, porque para eso se hacen los estudios de prevalencia, para poder saber en cuáles personas es más probable o no. La patología es muy variable, o sea,
Así puede aparecer un quiste y también puede aparecer un hilo ocular, puede aparecer en el medio de la rama, puede aparecer en el cuerpo. Y por eso buscamos factores multifactoriales o cosas multifactoriales para poder deducir qué puede ser más, qué puede ser menos. Pero al final, el estudio histopatológico es el que lo va a... Porque me imagino que una de sus desventajas es que no tiene sintomatología. No tiene Que por eso la pasa foto también. y que fue así. Si ustedes ven esa paciente, si ustedes ven esa paciente de forma intraoral y no tienen imagen, ustedes no van a creer que eso tiene un quiste. Ustedes van a creer que esa paciente está normal y que tiene simplemente una gingivitis y que está mayor en la zona posterior y que cuando ustedes lo extraigan ese tercer molar, entonces esa gingivitis se va a reducir. Entonces, por eso es importante prestar o abrir el ojo cuando estamos viendo las imágenes y prestar atención a los detalles, porque sucede en estos casos. Los tumores son silentes. Este es el quiste de comportamiento más agresivo porque se comporta como un tumor. Los tumores son los que no vemos ya hasta que no hay nada que hacer. Casi siempre se observan de manera radiográfica. Entonces, por eso tenemos que abrirlo. ¿Alguna otra duda? ¿No? Entonces, aclarar que esto es válido para órganos curriculares y para el semillero de radiología. Bien, para que anden claros por ahí, no me estén buscando. Y nada, espero les haya gustado. Esta es una nueva dinámica que se va a seguir haciendo y espero les haya gustado.